Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, @Divoxradio. Hola, estamos de vuelta acá después de la primera pausa. Disculpen, nos extendimos un poquito ahí con la Katy, está bien interesante la conversación, a lo mejor podemos seguir ahí un poquito, pero tenemos aquí a nuestro invitado del día de hoy. Él es Mauricio Utreras, él es gerente de nuevos negocios e innovación en Roda. Muy bienvenido, Mauricio, muchas gracias por estar acá en Punto Conexión. Muchas gracias, Alexis, Caterina, por la invitación y feliz de estar acá, de poder conversar un poco sobre eficiencia energética y distintos temas que quieran plantear. Hola Mauricio, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias, Mauricio. Bueno, comentábamos antes en la pequeña reunión de pauta, no hemos tenido un programa dedicado a lo que es eficiencia energética como tal. Así que Ujú. viene muy bien, Mauricio. Lo tocamos tangencialmente, Katy. Bueno, tú no sé si estaba, lo vimos en algún momento con Javier Piedra de la Fundación Sí, Energía, que él, algo hablamos ahí de eficiencia energética. Lo importante era que sí. él hablaba de abrigar las casas, ¿cierto? Abrigar las casas. Después tocamos, me recuerdo, Rodrigo Mancilla, que también habló del famoso elefante en la habitación, por el lado Ujú. térmico y el lado de cómo manejar la energía, y que muchas veces no se habla mucho. Así que lo hemos tocado por algunos invitados, pero yo creo que ahora con Mauricio agradecer la oportunidad, creo que es bueno darle un capítulo especial a la importancia de la eficiencia energética. Y sabes que Alexi, lo hemos tocado como un poco más desde el punto de vista térmico. Em, el tema no, quizás no de procesos industriales, ese tipo de cosas. Así que, Mm. bueno, Mauricio, tú eres el experto acá, entonces, eh, si puedes partir contándonos un poco, pongamos en contexto a los auditores de la Ley de Eficiencia Energética, que nos puedes contar y más o menos su historia. Perfecto, muchas gracias. Mira, como ustedes comentaban, la eficiencia energética, yo me acuerdo desde el 2005 que comenzó el tema con un llamado Programa País de Eficiencia Energética, no sé si lo escucharon alguna ¿Sí? vez. Sí, Fue sí. las primeras iniciativas del gobierno para promover la eficiencia energética y hablábamos de la ampolleta incandescente, de sacar la ampolleta incandescente por la eficiente y ahora, como saben, ya no son como los billetes de 500 pesos, es difícil encontrar una ampolleta incandescente porque fueron retiradas del mercado. En esos tiempos comenzó a hablarse fuertemente de la importancia de la eficiencia energética y se fue manifestando en todas las políticas o los planes estratégicos como la eficiencia, la energía más barata, la más limpia porque es la que no se usa, la que nos daba seguridad en el sistema porque obviamente disminuía la demanda. En los tiempos del 2008 era la energía que apoyaba a las renovables porque obviamente les compraba tiempo cuando hablábamos que las renovables eran muy caras, pero lamentablemente la eficiencia energética fue considerada como una energía poco sexy, podríamos decirlo, poco atractiva porque no es tan visible como la energía renovable y tomó un camino muy distinto a las renovables. Las renovables comenzaron su plan de regulación el 2008 con la primera ley de energía renovable, la 20.257, que ya tenía una meta del 5%, después la subimos al 10% al 2024, después tuvimos una al 2025, y ahora ya estamos hablando de una normativa asociada al 60% al 2040, ¿no es cierto?, de incluir la energía renovable. Y la eficiencia energética se fue quedando en la promoción, en la difusión, en las buenas prácticas, en el cofinanciamiento, pero nunca se le dio o se le puso los pantalones largos y la estandarización mediante una regulación que permitiera obligar o mandatar a los grandes consumidores a hacerse cargo de sus usos y no solamente consumir indiscriminadamente, sino que ser respetuosos con el uso y el consumo de la energía. Por eso que a partir el febrero del 2021 y después de 2 años en el Congreso, más 10 años de discusión de si era o no era positivo una ley de eficiencia energética, logramos tener en febrero del 2021 la ley 21.305 de eficiencia energética, que promueve básicamente el uso eficiente de la energía y tiene como objetivos macro lograr aportar a la descarbonización de nuestro país.
Desde ese punto de vista, la eficiencia energética está estimado que para que Chile logre este net cero que buscamos el 2050, vamos a tener que trabajar fuertemente en, obviamente, la descarbonización de la matriz, sacando las centrales a carbón, la electromovilidad, las energías renovables, el fuerte impulso, obviamente, al hidrógeno, pero fundamentalmente, y con prácticamente un tercio de las medidas para reducir estas emisiones, el 35% está estimado que van a ser asociadas a eficiencia energética, al mejor uso o a la reducción del consumo de energía de los grandes consumidores y de todos los sectores asociados al mercado chileno. Entonces, a partir de esa ley que fue creada en el 2021, actualmente ya está siendo operativa, con foco principalmente, y ahí podemos entrar a ahondar en uno que es la certificación de viviendas nuevas, que es un punto importante que podemos conversar, el mejoramiento del estándar de los vehículos, o sea, que tengan menores emisiones o sean más eficientes los vehículos que se comercializan en el país. También se trabajará fuertemente en la eficiencia energética en el sector público, en todas las organizaciones, reparticiones. Y el punto más fuerte, que a lo mejor podemos entrar en detalle, es la gestión de la energía de los grandes consumidores de energía, en este caso, porque ellos representan cerca de un tercio del total del consumo energético del país, y aquí es donde podemos encontrar el mayor potencial de reducción para aportar en este proceso de descarbonización de nuestro país. Oye, genial. Disculpa, Alexi, que no te deje hablar, pero quería hacer una comparación un poco el tiempo que lleva esto preparándose, digamos. Se parece como a la reforma a la distribución, el tiempo que se ha esperado. Comentarte, Mauricio, que hace, pucha, hartos años atrás, a ver, serán 15 más o menos, en que yo estuve viviendo en Santiago y estuve trabajando en eficiencia energética. Estuve trabajando específicamente con unos equipos alemanes que servían para hacer gestión de la energía. Tú podías medir voltaje, corriente, censar y todo se censaba por fuera, caudales. O sea, podías meter todo y ellos tenían una plataforma web donde podías entrar a monitorear. Entonces, por ejemplo, no sé, las máquinas de frío, compresores, todo eso tú podías ver incluso si es que tenías pérdida. Filtración, era muy, muy interesante, pero a la hora que tú lo ofrecías, no prendía, pero para nada. O sea, ahí, bueno, se destaca un poco el modelo ESCO, que es el que de cierta manera tenía que implementarse porque si no, nadie se metía con eficiencia energética, la verdad. Tenías que comprometerte a cosas que eran muy difíciles de comprometerte porque al final tú gestionabas eso, pero no sabías si los operadores de las plantas o qué sé yo, iban a terminar haciendo lo que tú habías planteado y te comprometías con este pago mediante el ahorro que va mucho también de la mano con las personas que operan. Entonces, sí, tuve mi pasada por eficiencia energética, ahí muy eléctricamente en los tableros instalando cosas y tal como dices, mm, no fue fácil, no fue fácil y me alegro mucho que ya tengamos esto que es un puntapié inicial. Oye, déjame complementar algo, Katy, que yo creo que tiene que ver con lo que comenta Mauricio, que es bien interesante para los que llevamos tiempo acá, poner el contexto de cuánto se demora hacer una ley de estas características, ¿ya? Porque a veces cuando algunos piden, oye, un cambio, es que necesitamos algo urgente, en realidad las cosas urgentes o de corto plazo en este sector, salvo excepciones, salvo parche, ¿ya? Incluso las leyes cortas que le llaman son leyes largas, porque hacer una ley corta se demora harto tiempo. Yo creo que por entender el contexto que comentaba Mauricio, cuánto tiempo se demoró esto en madurar, y la discusión en el Congreso fueron casi 2 años, digamos, ¿ya? O sea, si hablamos de una reforma en distribución, un poco la editorial, o sea, los órdenes de magnitud no pueden ser menos que eso, digamos, ¿ya? Al contrario, probablemente va a ser mucho, mucho más, digamos. Solamente va a ponerle ahí realidad, ¿cómo llamarle? Realidad política y regulatoria, digamos. Claro.
Exactamente, ¿no? Y después, o sea, y para sumarte más, después de crear una ley, que una ley es obviamente, si no tiene los reglamentos, los decretos asociados para la operativización, no funciona. En el mismo caso de esta ley de eficiencia energética, que fue publicada en febrero del 2021, el reglamento para operar o cómo se condiciona la reportabilidad de los consumidores, de las grandes empresas y cómo deben implementar sus sistemas de gestión, estuvo recién ese reglamento en septiembre del 2022. O sea, se demoró casi un año y medio en que realmente la ley desarrollada pudiera empezar a operar. Y a partir de septiembre comenzamos el trabajo recién de notificar o avisar a las empresas, cerca de 1.256 empresas, los consumidores más grandes del país, que tenían que reportar sus consumos. ¿Cómo tenían que reportar estos consumos? Bueno, tenían que entregar toda la información asociada al consumo de energía eléctrica, combustibles, GLP, vapor, todos sus energéticos, y algo más complejo, que ya es donde empezamos a hacernos cargo de la eficiencia energética, es cuando nos metemos en el uso. ¿En qué usamos la energía? Porque podemos tener todas las facturas, saber cuánto consumimos, saber cuál es nuestra cuenta, pero saber en cómo la usamos y si la estamos usando bien y empezar a generar indicadores para poder medir en función de cuánto consumimos de energía versus lo que vendemos y lo que producimos. Y toda esa información ha sido todo un proceso lento para que las empresas se vayan concientizando. Si te cuento, por ejemplo, en el primer proceso, ya estamos en el segundo proceso de esta ley de reportabilidad. En el primer proceso de reportabilidad tenían que notificar esta información cerca de 1.265 empresas. Solo 400 entregaron la información. Con esa información, el Ministerio de Energía tenía que decidir cuáles de estas empresas superaban un cierto consumo, que son las 50 teracalorías, los grandes consumidores, y están obligados a partir de eso, durante 12 meses, a implementar un sistema de gestión de energía. Un sistema básicamente de mejora continua, basado en la norma ISO 50001, que lo que hace simplemente es que una empresa sea consciente continuamente de sus consumos energéticos, mida sus indicadores, genere planes de acción, genere actividades de reducción y vaya cuantificando estas medidas y reportándoselas al Ministerio de Energía en función de cómo va trabajando. Y esto es súper importante porque los números, como digo yo, no estamos obligando a las empresas a hacer nada que no los va a beneficiar. Ya llevamos la norma ISO 50001, que es la con la que se basa esta ley, es del 2011. La Agencia de Sustentabilidad Energética ha implementado y ha cofinanciado muchas empresas para implementar esto. Y ya los resultados dan que desde el primer año las empresas pueden tener resultados desde un 2,6 hasta un 11% de reducción de su consumo energético implementando estas medidas. Entonces, si uno ve el costo de implementar un sistema de gestión versus lo que podemos reducir, en menos de un año tú tienes pagado un sistema de gestión de energía. Entonces, hay muchos pros asociados a la eficiencia energética. Lo que nos ha costado es tomar ciertas decisiones y a lo mejor difundir de mejor forma los beneficios que trae para las empresas estas medidas y que sean conscientes del impacto positivo que pueden generar con la eficiencia energética. Sí, justo quería ir un poco a esa parte. Yo me imagino que así como hay personas clientes tuyos que se toman esto como algo muy positivo, debe haber otros que están sumamente reacios a invertir en un sistema, en quizá personas, porque si no han hecho algún cálculo aproximado, deben pensar que es solamente un gasto por cumplir lo que dice el gobierno. Entonces, ¿cómo han manejado más o menos eso? Y si puedes contar en porcentaje, eh, ¿cuáles serían los tipos de clientes que manejan? Perfecto. Sí, mira, nosotros trabajamos transversalmente, desde minería del cobre, litio, industrias, comercio, porque cuando hablamos de los grandes consumidores, se dividen. Algunos pueden tener grandes consumos, o empresas de transporte, algunos pueden tener grandes consumos en electricidad, otros en combustible. Cada uno, cuando conversamos con ellos, tiene distintas necesidades. Algunos, el tema del costo principalmente, cómo reducir el costo. Hay otros que necesitan reducir sus emisiones y por ende la eficiencia energética es una herramienta rápida y efectiva para hacerlo de buena forma. Otros necesitan ser más competitivos
y también utilizan esta herramienta. Entonces, han sido distintas formas. Lamentablemente siempre vamos a tener a quien nos pregunte, ya, pero ¿cuál es la multa? ¿Qué pasa si no hago esta ley? Y lo bueno que la ley, y por eso es tan importante, también trae multas. Si tú no cumples, si una empresa reiteradamente no reporta sus consumos o básicamente no implementa el sistema de gestión o las medidas que se ha comprometido a implementar, la ley faculta a la superintendencia para notificar y obviamente multar a las empresas que no realicen esto con hasta 500 UTM. O sea, pueden llegar hasta 300 millones y ahí empieza a cambiar un poquito la conversación y empezamos a darnos cuenta que tiene esa realidad, tiene esa seriedad la ley, de tal forma que las empresas sí tienen que ser conscientes de que tienen que implementar estos sistemas de gestión de forma correcta. Mauricio, y ahí yo tengo una pregunta. La primera parte de la implementación es obligarlo a hacer seguimiento, monitoreo e implementar este sistema, ¿cierto? Pero la ley no te obliga a ser más eficiente o a tener una baja de ciertos consumos energéticos, ¿o sí? Mira, la ley lo que obliga básicamente son dos etapas. Uno, reportar por RUT consumos, usos e intensidad energética. Si el Ministerio de Energía te define como un consumidor grande, un consumidor con capacidad de gestión de energía, te va a entregar una resolución, te va a publicar mediante una resolución, que esto se va a hacer ahora el 4 de agosto, se van a publicar todas las empresas que están obligadas a implementar un sistema de gestión. Ellos tendrán entre 12 a 24 meses para implementar este sistema de gestión y finalizado esa implementación tendrán que reportarle al Ministerio de Energía que está operando su sistema de gestión, cuáles son sus metas, cuáles son sus planes de acción, qué va a medir, cuánto va a invertir, etcétera. Pero no está asociada a una meta específica por cada una de las empresas. Cada empresa va a ir definiendo cuál es su meta en función de, obviamente, todas tienen distintos potenciales de reducción, cada una en su medida. Lo importante es que el ministerio va a auditar constantemente y le va a pedir la información de que esto esté funcionando constantemente. Y esto en la naturaleza y en la operatividad va a hacer que la empresa vaya encontrando esas medidas que antes ni siquiera las había pensado, vaya calculando cuántos son los costos, en cuánto tiempo se va a recuperar esa inversión, pueda compararla con otras que pueda estar considerando. Y eso hace que la empresa ya tome esa decisión de, como hablaba Caterina, de concientizarse y de ser parte de esta evaluación constante. Y eso le va a permitir, obviamente, y nosotros estamos súper convencidos de que eso le va a hacer descubrir todo el potencial que va a tener generando iniciativas asociadas a eficiencia energética. Nosotros, como chiste, o puede ser un chiste, pero nosotros nos ha tocado con grandes empresas que una vez tuvimos prácticamente que cerramos una válvula y generamos ahorro con una visita. Y eso fue bastante impactante para la misma empresa, pero te da a ser consciente y genera una realidad de que no hemos considerado la eficiencia energética, no estamos siendo constantes en esto y muchas veces son ahorros muy simples de lograr con gestión, con mejores prácticas, que muchas veces no tienen mayor costo para la empresa. Oye, Mauricio, me queda una duda así, porque tú comentaste que era bien amplio las empresas que tenían que reportar esto. No recuerdo bien el número, dijiste como 12.000, ¿o no? 1.275. Bueno, me pasa eso que se me corren los números. Ya. Un Y cero. de esas son más o menos 400 las que realmente reportaron, ¿cierto? Exacto. En el primer Ya, proceso. ahí estoy bien. Entonces, ahora en agosto va a salir esta resolución y esa resolución es en base a las 400 y tantas solamente y después viene un segundo proceso para las siguientes. No, mira, lo que es específico, a lo mejor no lo detallé bien, es que estas 1.265 que reportan son empresas que van a tener que reportar constantemente porque tienen una condición básica que es que venden más de 1 millón de UF al año y tienen por lo menos 200 trabajadores. Esa es como la condición, no tiene que ver ni siquiera con energía porque se supone que, al igual que lo que comentamos en distribución, todavía no sabemos bien cuáles son los consumos por parte del Estado de todas las empresas. Podemos tener un poco el consumo eléctrico, pero ya empezar a sumar todos los tipos de consumo no lo tenemos. Entonces lo que necesita el ministerio es tener esa información y decir, mira, de estas 1.250,
300, 400 empresas o 500 empresas superan un límite que hemos considerado que son las 500 teracalorías, que traspasado a gigawatts son 58 gigawatt hora de consumo energético al año, y todas estas empresas, a partir de esta resolución, están obligados a implementar un sistema de gestión de energía y mantenerlo constantemente en el tiempo, Ya. sin dejar... Y ellas son las que van a ser notificadas a partir de agosto. El problema fue que las que tenían que reportar para que el ministerio tuviera la información y poder notificar a quienes tenían que implementar, fueron muy poquitas. Y eso, obviamente ahora el ministerio tomó los resguardos y empezó a notificar, la superintendencia empezó a notificar a cada una de estas empresas que no reportaron, a avisarles que obviamente a lo que se arriesgan desde el punto de vista de las multas por no estar cumpliendo con la ley. Ya, perfecto. Ya, sí, no, se entiende. Hay un gran supuesto ahí, bueno, siempre se dice, uno lo aprendió en la universidad, que dice, lo que no se mide no se puede gestionar, ¿cierto? Entonces yo creo que eso está lo básico y un poco, digamos, el espíritu de esto es que primero se mida y bueno, Mauricio, de acuerdo a lo que contaba, de acuerdo a la experiencia, hay cosas que el mismo cliente se va a dar cuenta donde, porque finalmente igual es una evaluación técnico-económica, o sea, lo que sería catering al principio, que si bien había una solución cuando ella trabajaba o estuvo en este tema acá inicialmente, claro, pero finalmente el que toma la decisión igual lo tiene que, es una evaluación de proyecto. Finalmente la inversión tiene que ir contra un ahorro esperado futuro y me imagino que esas son las segunda o tercera etapas que ustedes, Mauricio, como empresa también no solo participan en la etapa inicial de la implementación del sistema, sino que en el apoyo en las etapas posteriores, ¿o no? Exacto, mira, nosotros como empresa, y yo siempre le digo a los jóvenes que quieren entrar en este mundo de la eficiencia energética, activa el desarrollo de muchas soluciones y tecnologías. Nuestro equipo, por ejemplo, nosotros en Roda Energía somos 30 profesionales, ingenieras, ingenieros principalmente, con distintos perfiles profesionales. Tenemos ingenieros mecánicos, químicos, físicos, industriales y eléctricos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las soluciones y los usos de energía son múltiples. Y cuando tenemos que empezar a desarrollar soluciones, nosotros trabajamos en soluciones que pueden pasar desde algo térmico hasta poner baterías, biolitio hemos hecho en Puento. Ya estamos trabajando con una solución de hidrógeno en 2 empresas, CAI y Micros, para mezclar el GLP con el hidrógeno y reducir las emisiones y el consumo energético. Hemos desarrollado para empresas de transporte, hemos puesto camiones eléctricos en logística poniendo los cargadores. Entonces, es bien entretenido, yo lo digo de nuestra, porque mezclamos muchas soluciones, porque cuando empezamos a buscar la solución para cada una de las empresas, vamos a salir en distintas soluciones prácticas, que pueden ser más costo efectivas en algunos casos, algunas más de gestión y otras de inversión. Entonces, eso hace que nosotros entramos a una empresa y en el transcurso de buscar cuáles son sus oportunidades, tenemos que además prepararnos para entregarles esos distintos tipos de soluciones. Entonces es bastante, como digo yo, es bastante entretenido, más allá de lo que uno dice, no se ve o no se ve claramente la eficiencia energética gatilla como evaluación múltiples soluciones y eso lo hace muy entretenido. Oye, coincido totalmente. Mientras estás hablando, mi pensamiento es así como, me gustaría participar de algo así. Tal cual, lo encuentro súper entretenido. Bienvenida Oye, siempre. sí. Mauricio, y ustedes principalmente se enfocan, o las eficiencias generalmente se tocan, bueno, yo me acuerdo también en algún momento vimos estas cosas, digamos, generalmente uno decía el P por Q, o sea, los ingresos o lo que tú tienes que pagar la cuenta es P por Q, ¿cierto? El P es el precio y el Q es el consumo, la cantidad. Yo nunca he trabajado en el Q, digamos, pero sí en el P. ¿Ustedes también se enfocan en el precio o principalmente son soluciones técnicas que tienen que ver con reducir el consumo energético? ¿O también abarcan el precio del energético? Me explico, puede ser que a lo mejor tienes que consumir el precio, renegociar una tarifa o eventualmente cambiar del precio de gas a electrificación. No sé si se abordan también ese tipo de soluciones. Sí, sí, así es. Nosotros lo primero que hacemos y partimos, somos como gestores energéticos. Nosotros te ayudamos, por ejemplo, si alguien quiere primero, y por lo general los clientes el primer dolor es el precio, ¿no es cierto? Lo primero que ven es
¿Cómo reduzco el costo? La forma más rápida puede ser la renegociación de un cliente libre. Muchas veces tenemos clientes que les falta un poquito de potencia para pasar a ser cliente libre y buscamos una solución para aumentar la potencia y ir a buscar una negociación de su contrato. Nosotros tratamos de abarcar los tres tipos de energéticos, básicamente. Lo primero es optimizar el precio que tenga como cliente libre, en este caso si una industria de la renegociación, la hacemos de contraparte, le ayudamos a pagar los peajes, hacemos todo ese proceso. También el tema del gas. Muchas veces puede ser más intensivo su consumo que eléctrico que gas porque tiene procesos térmicos. O el combustible, también lo ayudamos a renegociar sus contratos de combustible. Después de tener eso, nosotros empezamos básicamente con una auditoría. Identificamos dónde están sus dolores, dónde están sus mayores consumos en usos. Porque uno puede decir, yo consumo tanto, pero después, ¿dónde se va este uso? Y lo que hacemos nosotros, así a grueso modo, se llama una curva de conservación de la energía, que aquí hablamos del P por Q. Y lo que hacemos es identificar todas las medidas evaluadas técnicamente, que pueden ser de distinta índole, como les digo, de distintas tecnologías, distintas soluciones, y en función al precio que tiene cada una de esas medidas, si es una reducción asociada a la electricidad, al combustible o al gas en este caso, vemos cuáles de las medidas tienen mayor reducción y mayor ahorro económico. Mayor reducción de energía y mayor ahorro económico. Y entonces empezamos a ver con el cliente cuál es la prioridad. En muchos casos, obviamente, siempre va a ser el precio, la primera, y buscamos las medidas que tengan mayor ahorro económico, ¿no es cierto? Pero no significa que sean las que tengan mayor ahorro de energía, porque pueden haber medidas que tienen mucho ahorro de energía, pero ese energético es más barato, entonces no significa. Y ahí empezamos a jugar con que el cliente puede decirnos, ¿sabéis qué? Mi foco o por compliance yo tengo que reducir tanta cantidad de emisiones de CO2, así que vámonos primero por las que reduzcan mayor cantidad de energía y por ende calculamos las emisiones provocadas por esta y vamos a priorizar. Y así vamos, o necesito mayor seguridad de suministro porque este suministro que yo tengo de combustible o gas porque estoy tan aislado no es tan seguro, entonces necesito tener más holgura en seguridad. Y ahí entramos en otra decisión. Entonces, tiene que ver mucho con la conversación, con la decisión y con la estrategia que quiera tener el cliente, ir definiendo su plan estratégico de eficiencia. Ya, oye, genial, Mauricio, tengo dos preguntas. Sí, por Mira, favor. la primera es, claro, se trata de reducir los consumos de energía, pero dentro de eso el tener generación propia para autoconsumo cuenta como una reducción de la energía porque en el fondo no estás consumiendo de la matriz, tienes la propia energía, pero tampoco estás reduciendo. Entonces, la pregunta es si eso se considera. Y lo otro, me imagino que las personas o quienes trabajan en esto tienen que estar acreditados, así como, no sé, un instalador SEC, alguien acreditado, recordando un poco, me imagino, con el sistema de gestión de activos que trató de implementar, o sea, que se implementó hace un tiempo atrás y que fue un proceso también que costó mucho, tal como tú mencionas, que se implementara. Entonces, esas dos preguntas, por favor. Sí, por supuesto. Las renovables, o sea, la eficiencia energética y la renovable van de la mano. O sea, yo creo que no mirarlas como separado, no lo veo así. A lo mejor desde el punto de vista del sistema en general, y como dice también la ley, por ejemplo, si tú consumes energía, aunque sea renovable, también tienes que reportarla. ¿Ya? Porque es una fuente, tiene un impacto y hay un proceso, obviamente, y estás desplazando otro tipo de energía. Pero sí nosotros, por ejemplo, como solución asociada obviamente a la reducción de emisiones, es una de las soluciones de eficiencia energética utilizar energía renovable de autoconsumo, Eso. principalmente. Nosotros lo consideramos como una de las soluciones, puede ser por una reducción de costo, obviamente por una reducción de emisiones, o porque obviamente se necesita este respaldo, esta seguridad de suministro en un lugar como que estamos hablando, todavía tenemos bajos estándares de SAIDI y SAIFI a nivel de distribución y hay muchas empresas que necesitan tener un respaldo en base a generación renovable o batería. En ese mismo sentido, bueno, como comentaba, gestión de activos, también nosotros trabajamos fuertemente en el tema de gestión de activos porque entendemos que esta norma asociada a gestión de activos hemos implementado más de 30 sistemas en empresas conectadas al coordinador
Porque una de las cosas fundamentales, y nosotros tratamos de no hacerlo, es que si no hay seguridad, si todos no nos coordinamos desde el punto de vista de la seguridad, de lo que hacemos con la energía, cómo la operamos, obviamente estamos en un sistema que cualquiera que lo afecte puede generar repercusiones en otro punto. Entonces, creemos que es súper importante y tratamos de no ver la solución como solo netamente eficiencia energética o ahorro de costos, sino que es como la sustentabilidad energética de una empresa. Y eso tiene que ver con precios que sean competitivos, seguridad, que tenga seguridad en su suministro y obviamente que sea baja en emisiones, que impacte lo menos posible su producción o en su entorno local. Ya, perfecto. ¿Y entonces ustedes obtienen alguna certificación? ¿Cómo Y es eso? ese se me pasó, había anotado dos. Sí, Hay dos formas. Por lo general hay certificaciones para hacer, cuando hablamos ya de la norma o la ley en específico, la ley toma esta misma consideración y obliga a todas las empresas, o mandata a todas las empresas que tienen que implementar un sistema de gestión por ley a definir a su gestor energético. Tienen que nombrar a una persona encargada de la gestión de energía, que va a ser como la contraparte ante el Ministerio de Energía, la superintendencia, y va a reportar estos consumos, va a reportar las medidas. Y este perfil de profesional tiene que ser un profesional que haya estudiado alguna carrera relacionada con temas energéticos, que haya realizado un magíster, un diplomado, o que tenga algunas certificaciones, como las que otorga actualmente la Agencia de Sostenibilidad Energética, tiene cursos para poder ya, certificarse como gestor energético. Y hay diversos cursos y básicamente certificaciones internacionales que se han traído a Chile, porque como te decía, a lo mejor no teníamos la ley antes, pero el ujú, desarrollo de la eficiencia energética desde el punto de vista del fomento, la cooperación y el apoyo internacional lleva 10 años. Entonces, tenemos un capital humano bastante fuerte, teníamos empresas que ya podían implementar sí, estos sistemas de gestión y hemos desarrollado bastante tecnología y soluciones. Así que hay bastantes profesionales, cada vez yo creo que hay más interés, como cuando nosotros traemos equipo y gente nueva, también le decimos que es bien dinámico este tema, este sector. No voy a pelear con nadie, pero el sector eléctrico es más, yo vengo, antes estuve en la CNE, el sector eléctrico es más cuadradito, aquí puedes hacer muchas cosas más, encuentro yo, porque muchas veces se centra la conversación solo en la electricidad, y la energía es mucho más que solo electricidad cuando la vemos en números. ujú. Sí, perfecto. Me quedo súper contenta con la respuesta porque es importante que quien esté a cargo sea alguien que tenga las competencias para poder hacerlo. Sí. Yo tengo una pregunta ahí más cuadradita, volviendo, tenemos el sesgo del sector eléctrico, ¿ya? Así que te voy a hacer una pregunta. Yo sé que la energía es mucho más que el sector eléctrico, pero tengo una pregunta relacionada con lo que pasó o con lo que ha estado pasando en los últimos años. En el sector eléctrico, las tarifas fueron congeladas, ¿cierto? Por producto de la pandemia, bueno, el estallido primero, la pandemia, ¿ya? Y desde el año pasado se empezaron a descongelar, ¿ya? Y se empezaron a descongelar por tramos, ¿ya? Y tenemos el famoso tramo de clientes regulados de sobre 500 kilowatt hora, digamos, que se dejó o se va a dejar cuando salga el nuevo decreto a partir de enero de este año. Efectivamente, si es que no hay algún cambio o alguna regulación especial, ese precio va a subir y va a impactar a los consumos probablemente de los clientes regulados que ustedes están trabajando. ¿Ya? No sé cómo lo han visto, Mauricio, ahí, si se están preparando, si los clientes saben o hay alguna medida especial que puedan tomar los clientes pymes, clientes industriales, digamos, que tienen consumos importantes, que no son libres, que son regulados y si se están preparando para lo que viene, digamos. Sí, bueno, ahí hay varios temas importantes a tratar. Creo yo que, y como hablábamos anteriormente, creo que en el último tiempo se nos ha olvidado un poquito la demanda. O sea, cuando hablamos de
el sector eléctrico. El sector eléctrico se crea históricamente, se genera para satisfacer una demanda, que es la que va a ir generando ese crecimiento, esa necesidad energética, ya sea en base a renovables o a la electricidad como la conocíamos históricamente más térmica. Pero este sector, y en este caso, los clientes pymes que son regulados bajo los 500 kilos y que no pueden optar a ser clientes libres desde el punto de vista de ir a buscar otra opción, están muy amarrados. Yo hace poco hablaba como con un cliente, un frigorífico, me decía, mira, con el aumento de precios que yo voy a tener el segundo semestre, estimado por lo menos en un 16% asociado al PEC 2, él tiene 400 kilos instalados, quiere ampliarse, pero dice, yo no puedo seguir ampliándome porque el aumento del precio no me hace viable seguir creciendo y seguir demandando más energía eléctrica. Imagínate la discusión cuando estamos discutiendo desde las ofertas, siempre cómo generamos la producción. Si la demanda no ve competitivo un precio, no ve opciones para poder gestionar su consumo, no ve soluciones de salida, obviamente vamos a entrar en un choque en donde no vamos a ver qué va a ser primero, la gallina o el huevo. Entonces yo creo que este sector necesita tener flexibilidad, ¿ya? Actualmente el PEC 2 le está afectando a principalmente pymes, y yo soy de los que cree que como se planteó hace poquito, una resolución, la 762 en el Congreso, donde se le pidió al gobierno rebajar la potencia como solución, yo no la veo solamente como una solución asociada a que pueda renegociar un contrato más barato, sino que vaya asociado a que pueda buscar quien lo apoye en esa gestión, que pueda encontrar medidas de eficiencia energética, que pueda reportar, que pueda tomar otras decisiones esos clientes que actualmente están un poquito amarrados, porque como podemos ver en el sector de generación, es un mercado voluntario, tenemos opciones, tú puedes participar de 3 mercados, un generador chico que puede estar ahora en crisis, pero tiene opciones. El cliente, un cliente de bajo 500 kilos, sobre 300 kilos, no tiene más opción en estos momentos que tomar ese aumento de precio que muchas veces ni siquiera fue provocado por él y tener que pagarlo sin tener una opción. Entonces creo que hay un tema ahí muy importante de fomentar soluciones hacia la demanda. Nosotros o sea, yo siempre he tratado de plantear una idea que a lo mejor puede sonar un poco loca, pero en Europa o en distintos lugares del mundo, cuando yo veo la ley de eficiencia energética y digo, mira, estamos haciendo reportar a 1.200 empresas, ¿no es cierto? Los clientes libres son cerca de 2.500, que tienen como opción. Si bajamos la potencia un poquito a 400, podríamos sumar unos 30.000 clientes más con opción de renegociar. Creo que ahí está la mirada holística del sector, en donde creo yo que la limitante actual para no bajar esa potencia tiene que ver un poco con las licitaciones de suministro de clientes regulados y no querer afectarla, pero creo que hay una oportunidad en donde en muchos lugares, para tú ser cliente libre, optar a cliente libre, tú tienes que hacerte cargo de ese consumo de energía. No es solamente un plus de que yo puedo negociar un mejor precio, pero también tengo obligaciones. Y mi obligación, entre otras, es que, además de lograr un mejor precio, no voy a consumir indiscriminadamente, sino que voy a realizar y comprometerme a hacer una auditoría energética. Entonces creo que todos los clientes libres podrían optar, o sea, la autoridad a fomentar que auditen sus consumos, que sean eficientes, y si vamos bajando esa potencia, que quienes se quieran sumar o quieran tener la opción de ser cliente libre también sean responsables de ese consumo y aporten a disminuir la demanda, a ser más eficientes, y no solamente pensarlo como que es pasarse a cliente libre o aumentar la cantidad de clientes libres pensando en que solamente una renegociación de tarifas, sino que vaya con compromiso y que todos estos actores empecemos a considerar la demanda como un aporte a las soluciones. O sea, el proceso de descarbonización que estamos viviendo necesita sí o sí la demanda en este aporte. Yo, por ejemplo, un día me van a matar acá, pero estaban los generadores y estaban Acenor, los grandes consumidores, y hablé con ellos dos porque ese acuerdo de descarbonización tiene que estar de la mano de los dos actores. No puede ser que cuando, por ejemplo, tengamos un año seco, este no va a ser el próximo año, y tengamos que cerrar una central a carbón, la única solución sea aplazar, no cerrar esa central a carbón. Tenemos que tener herramientas desde la demanda, de los puntos de mayor consumo, de los puntos donde están las congestiones, qué empresas están en esos puntos de congestión, qué pueden hacer para reducir sus consumos, cómo pueden aportar. Entonces creo que hay mucho más que se puede hacer desde la demanda
tanto dándole beneficios para optar a mejores precios, como también haciéndolo responsable de optimizar sus consumos y de poder disminuir la demanda y hacer un poquito más llevadero y más flexible este sistema que cada vez se va a volver más complejo, porque lo queremos hacer más verde, que es perfecto, pero también se nos van presentando cada vez más problemáticas para hacerlo más verde. Oye, Mauricio, quiero quedarme con algo que dijiste. Dentro de toda esta transición a la matriz energética renovable y todo lo que necesitamos, está el tema de la gestión de la demanda, pero visto desde el otro punto de vista, que es la gestión de la demanda que se puede hacer por parte de obtener algún beneficio por gestionar directamente la demanda cuando te lo indique, por ejemplo, el coordinador. Eso es algo que me imagino va muy de la mano con lo que tú estás haciendo, porque vas a estar habilitando a estos grandes clientes, o grandes clientes así dicho entre comillas, porque tienen grandes consumos, los vas a estar habilitando a tener su sistema, me imagino, en línea, más reportable, y con eso estás ayudando ya a que estos grandes consumidores pudieran participar en una posible gestión de la demanda futura. ¿Me volé mucho No, o...? no, no. O sea, actualmente, y así, el coordinador ha presentado ya 2 procesos licitatorios para gestionar la demanda, entre comillas, interrupción de carga. ¿Ya? No ha resultado mucho, siendo Ujú. sincero, entiendo que los 2 procesos han quedado sin oferta. Nosotros hemos hablado con algunos clientes para empezar a hacer esto. Creo que es un poco rígido todavía la propuesta porque es un periodo muy cortito, pero si lo veo un poco más allá, creo que sí, yo creo que si somos proactivos desde el punto de vista de la regulación y la creatividad que necesitamos, y más allá, y mirar un poquito alrededor, o sea, en Brasil los comercializadores o la demanda puede ofertar sus excesos, o sea, lo que no consume, básicamente. Eso. Cuando deja de consumir, puede, en un mercado de corto plazo, los clientes pueden ofertarlo y pueden recuperar ese dinero, obviamente, por no consumir. Creo que existen los mecanismos, pero creo que tiene que haber también una mirada, insisto, holística desde la autoridad de tomar a todo el sector, no solamente mirarlo desde la oferta. Creo que la agenda está muy desde la oferta, Sí. cómo solucionar la oferta, pero no sumamos a la demanda en esta solución. Y creo que ahí es donde podemos ser súper flexibles en buscar soluciones creativas que nos permitan. Por eso digo, la disminución de la potencia, muchas veces yo no he entendido cuál es la justificación para no disminuirla. Si queremos obviamente elevarlo el estándar, podemos exigirle cosas a quienes sean clientes libres. En Perú, yo tengo cliente actualmente en Perú, la potencia para pasar a ser cliente libre son 200 kilos. 200 kilos. O sea, hay una cantidad de opciones para las pymes que ahora tienen una buena oferta de precio para poder modificarse. En Brasil es mucho más flexible, o sea, la misma, como hablábamos, la demanda puede ofertar su excedente. O sea, acá estamos todavía muy rígidos desde el punto de vista de nuestro modelo y podríamos Ujú. optar por muchas más cosas, y creo que ahí tiene que haber la creatividad y la disrupción en desarrollar soluciones regulatorias para un futuro, pensando en el futuro. Sí, sí, Bueno, y exactamente. esto hace link con lo primero que hablábamos en la editorial. Esto tiene que ver con, se comentó también ayer en el seminario, tiene que ver con la demanda, incorporar la distribución, ¿ya? Redes resilientes, ¿ya? Y para poder hacer esto que estaba planteando Mauricio. Y efectivamente esto pasa por una ley y por una reforma integral, holística, en lo que tiene que ver en la distribución, ¿ya? Es un tema complejo, se ha discutido, creo que hay consenso, pero va a tomar tiempo. Yo creo que va a tomar tiempo. El gobierno tiene sus prioridades hoy en día. Es altamente probable, Mauricio, de que no haya el cambio ahora, al menos con la información que tenemos hoy día. Los precios van a subir, el P va a subir a estos clientes si es que no hay algún cambio. Y yo creo que la vista contraria es que hay más oportunidades ahora. O sea, efectivamente, ahora es mucho más rentable hacer eficiencia energética para estos clientes de lo que era hace un año o 2 años atrás, porque los precios estaban congelados. Ahora se descongelaron, la triste realidad. Siempre debió haber sido así. Yo creo que eso también hay que explicarle a los clientes.
Y el desafío, efectivamente, yo creo que se hace más rentable la evaluación de proyecto para ustedes que están en el Q para poder eficientar, porque el P al menos ahora va a ser más complejo, digamos, salvo que hagan algo en el corto plazo, pero efectivamente es un tema que tenemos que hacernos cargo como desde todos los puntos de vista. Catherine, Mauricio, llegamos al término de este programa. De hecho, los auditores no hicimos pausa comercial, nos fuimos de una, ¿ya? Un tema tremendamente interesante. Agradecemos, Mauricio, haber estado con nosotros y haber compartido toda tu visión, tu conocimiento y tu perspectiva. Sí, oye, Mauricio, de verdad, súper, súper interesante y bueno, montón de conocimiento. Esto fue así como una lluvia, pero súper intensa, como las que tenemos acá en el sur, de conocimiento, así que feliz. Yo me quedo muy contenta con esta entrevista y te agradezco mucho. No, muchas gracias a usted y bueno, a quienes están escuchándonos, viéndonos. Recalcarle que la eficiencia energética, como les decía, es una tremenda oportunidad porque es la energía más limpia y la más barata que le podemos ofrecer a nuestra sociedad. Y eso nunca lo tenemos que olvidar. Así es. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Catherine, amigos y amigas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si no pudieron ver este programa, recuerden las redes sociales. Siempre los pueden ver ahí en YouTube, ¿dónde más? ¿Cómo se me olvidó las otras redes de Pero podcast? ¿Sí? acaban de poner. Eso. LinkedIn, el SoundCloud, ¿cierto? Sí. Spotify, ¿ya? Así que muchas gracias, amigos y amigas, y nos vemos el próximo martes.